Hay años que pasan sin dejar huella, y hay años que parecen esperar en silencio como si supieran que su momento está por llegar. No todos los cambios hacen ruido. Algunos se anuncian con titulares, otros con estruendos, pero los más profundos llegan como una niebla que avanza sin que nadie la note, hasta que un día miras alrededor y descubres que el paisaje ya no es el mismo. Nostradamus escribió en tiempos de peste y guerra, rodeado de incendios, traiciones y coronas que caían. Sin embargo, entre sus cuartetas más inquietantes no habló solo de batallas ni de reyes decapitados. Habló de ausencias. Habló de un tiempo en que la gente comenzaría a desvanecerse sin cruzar necesariamente el umbral de la muerte. Un tiempo en que la desaparición no sería siempre física, sino existencial. En uno de sus pasajes más debatidos, describió el inicio de un ciclo marcado por el tercer mes. No mencionó el nombre moderno, pero habló del momento en que el invierno pierde fuerza y el mundo cree que todo renace, mientras algo invisible comienza a retirarse. Ese mes es marzo. Marzo siempre ha sido un mes ambiguo. Es frontera, es tránsito. No pertenece del todo al frío ni al calor. Es un umbral disfrazado de rutina. Y los umbrales son peligrosos cuando nadie los reconoce. El llamado año de los desaparecidos no comienza con sirenas ni con explosiones. Comienza con pequeños silencios, con vacíos que se vuelven normales, con personas que dejan de responder mensajes, con rostros que ya no aparecen en las reuniones, con nombres que lentamente dejan de mencionarse. Pero no se trata solo de individuos. Nostradamus insinuó que lo que desaparecería primero sería la coherencia, luego la memoria, después la identidad, porque las desapariciones más profundas no son las del cuerpo, sino las del significado. Piensa en esto. ¿Cuántas personas conoces que están presentes físicamente pero ausentes por dentro? ¿Cuántas caminan, hablan y trabajan, pero su mirada parece estar en otro lugar? ¿Cuántas se han disuelto en pantallas, en algoritmos, en distracciones que las devoran sin violencia visible? Nostradamus no hablaba únicamente de evaporaciones físicas, hablaba de un vaciamiento progresivo del espíritu humano. En una interpretación antigua de sus escritos, aparece una advertencia relacionada con las letras, no como condena, no como sentencia individual, sino como vibración. Para los sabios del Renacimiento, cada letra poseía una frecuencia, una carga energética asociada al destino colectivo. Él escribió que cuando la marca repetida del nombre resuene con el eco del tercer mes, el portador sentirá la fractura antes que los demás. Durante siglos, esa frase se interpretó de mil maneras. Algunos creyeron que hablaba de una generación, otros de un linaje. Hoy muchos investigadores de simbolismo creen que se refería a la resonancia interna de ciertos sonidos. No es que una letra condene, es que algunas vibraciones responden más rápido a los cambios de ciclo. Hay personas que sienten primero los terremotos emocionales, hay quienes perciben antes las tormentas sociales. Hay nombres que parecen estar sincronizados con la transformación. Si en febrero has experimentado una sensación extraña, una inquietud sin causa concreta, un presentimiento difícil de explicar, no lo descartes de inmediato. Los cambios colectivos suelen manifestarse primero en la intuición. El llamado año de los desaparecidos no se trata de fantasmas caminando por la ciudad, se trata de un reajuste. Nostradamus describió un fenómeno en el que los vivos no reconocerán su reflejo. Esa línea ha sido asociada con la pérdida de identidad cultural, con el reemplazo de valores, con la erosión silenciosa de lo que una vez fue estable. En marzo, según la interpretación moderna, comienza el desenlace de un proceso que ya estaba en marcha. Lo que parecía sólido empieza a fragmentarse. Instituciones que daban seguridad pierden credibilidad. Relaciones que parecían firmes se disuelven. Creencias que parecían inamovibles se vuelven frágiles. No porque alguien las destruya de forma visible, sino porque su fundamento se ha debilitado lentamente. Y aquí es donde la advertencia se vuelve personal. No todos experimentan el cambio al mismo ritmo. Algunos lo notan cuando ya es evidente. Otros lo sienten antes de que ocurra. Son los que llevan en su interior una sensibilidad distinta. Los que perciben alteraciones en el ambiente, en el discurso colectivo, en la energía social.
Nostradamus llamó a esas personas los que oyen antes del trueno. Marzo no es el fin, es el inicio del reconocimiento. Es cuando la desaparición deja de ser rumor y se vuelve experiencia. Pero hay algo más inquietante en sus escritos. Habló de un mes anterior como preparación, un tiempo breve en que los signos se mostrarán a los atentos. Ese tiempo es febrero. Febrero es el susurro antes del golpe. Es el ensayo general de lo que vendrá. Si sientes cambios en tus rutinas, en tus relaciones, en tu percepción de la realidad, presta atención. No es paranoia, es adaptación. El año de los desaparecidos no implica que el mundo se vacíe de personas de la noche a la mañana. Implica que se vacíe de certezas, que las estructuras conocidas comiencen a fallar, que lo que parecía permanente revele su fragilidad. Y cuando eso ocurre, quienes estén demasiado aferrados a la antigua forma sufrirán más. Por eso la advertencia no es para temer, sino para prepararse. Si tu nombre contiene una vibración que resuena con el tercer mes, no es condena, es llamado. Es invitación a estar despierto, a no dejar que la rutina te anestesie. Las letras no son sentencia, son frecuencia, y las frecuencias se ajustan. El verdadero peligro no es desaparecer físicamente, es desvanecerse interiormente, convertirse en sombra de uno mismo, perder la capacidad de cuestionar, de sentir, de recordar quién se es. Nostradamus escribió que los que permanezcan conscientes cruzarán el umbral sin perder su esencia. Eso significa que el cambio no destruye a quien está preparado. Marzo será un espejo, revelará qué era auténtico y qué era fachada. ¿Qué relaciones estaban vivas y cuáles solo eran costumbre? ¿Qué instituciones eran sólidas y cuáles solo aparentaban serlo? El año de los desaparecidos no es una maldición, es una limpieza. Lo innecesario se retira, lo superficial se desvanece, lo que no tiene raíz se seca. Y tú debes preguntarte algo con honestidad brutal: si el mundo comenzara a borrar lo artificial, ¿qué parte de tu vida permanecería? Porque eso es lo que realmente está en juego. No se trata de si marzo traerá caos visible. Se trata de si tú llegarás a marzo siendo el mismo o habiendo despertado antes. Los que ignoren las señales sentirán el cambio como un golpe. Los que las observen lo vivirán como transición. Febrero es el aviso, marzo es la puerta. No se trata de esconderse, se trata de entender. Porque cuando los desaparecidos comiencen a contarse, no todos serán nombres. Algunos serán hábitos, otros serán ilusiones, otros serán formas de pensar que ya no sirven. Y cuando eso ocurra, solo quedará lo esencial. Si has sentido que algo se mueve bajo la superficie, no estás solo. Los ciclos antiguos siempre regresan, y cada vez que regresan ponen a prueba la solidez de lo que creemos inamovible. El año de los desaparecidos comienza en marzo, pero los atentos ya lo están sintiendo ahora, no para huir, para estar listos. Hay algo que debes comprender antes de que marzo cruce definitivamente el umbral. Las desapariciones de las que habló Nostradamus no siguen la lógica de la catástrofe visible. No se anuncian con humo ni con sirenas. Se manifiestan primero como desplazamientos sutiles, como una sensación de que el suelo conceptual bajo tus pies ya no es el mismo, como si el mundo siguiera funcionando, pero el significado de las cosas comenzara a erosionarse. En sus textos más complejos, el astrólogo del Renacimiento dejó una frase que pocos han analizado con profundidad: cuando el nombre pierda su eco, el hombre perderá su lugar. Durante siglos se creyó que hablaba de linajes, de dinastías o de casas reales. Sin embargo, algunos estudiosos modernos interpretan que el nombre no es solo identidad legal, sino vibración personal. El nombre es lo primero que recibimos y lo último que se pronuncia cuando nos recuerdan. Es sonido, es frecuencia, es sello. Y las frecuencias responden a los ciclos. No significa que una letra condene ni que un sonido determine tu destino como si fuera una sentencia irreversible. Significa que ciertos ritmos internos se sincronizan antes con los cambios colectivos. Hay personas que sienten primero la presión atmosférica antes de la tormenta. Hay otras que no la perciben hasta que el viento ya derribó las ventanas. Si en febrero has notado que tu energía fluctúa sin razón aparente, que ciertos recuerdos resurgen con intensidad, que relaciones antiguas se enfrían de manera inexplicable,
o que proyectos que parecían sólidos comienzan a tambalearse, no lo atribuyas solo al azar. Puede ser el reajuste previo al umbral. Nostradamus habló de un mes sin retorno, no porque el calendario deje de avanzar, sino porque lo que se pierda en ese tránsito no volverá a ocupar el mismo lugar. Marzo representa ese punto. Imagina que la realidad es un tejido. Durante años se ha ido tensando, acumulando nudos invisibles. Cuando el tejido alcanza su límite, no siempre se rasga de golpe. A veces empieza a deshilacharse en silencio. Un hilo suelto aquí, otro allá. Y cuando alguien lo nota, ya no es posible restaurarlo a su forma original. Eso es lo que define al año de los desaparecidos. No una aniquilación repentina, sino un desprendimiento progresivo. Desaparecerán certezas que parecían eternas. Desaparecerán figuras que creías inamovibles. Desaparecerán narrativas que sostenían la identidad colectiva. Y en ese proceso, muchos sentirán que una parte de sí mismos se disuelve. Lo más inquietante no es lo que se va, es la sensación de vacío que queda después, porque el vacío obliga a reconstruir, y reconstruir exige conciencia. Nostradamus no escribió para generar pánico, escribió para advertir que los ciclos no se detienen por ignorarlos. Cuando una era culmina, la siguiente no espera aprobación, simplemente comienza. En febrero, el cambio se siente como presión interna. En marzo, se hace evidente. Algunos experimentarán rupturas abruptas, otros perderán oportunidades que daban por aseguradas. Otros descubrirán que ciertas estructuras sociales ya no funcionan como antes, pero la verdadera desaparición será interior. Habrá quienes despierten una mañana y ya no reconozcan sus propias prioridades. Quienes miren atrás y comprendan que han sostenido ilusiones durante demasiado tiempo. Quienes sientan que su antigua identidad se ha vuelto incómoda. Eso también es desaparición. Desaparece la versión antigua de ti, y no siempre es cómodo. El problema no es que algo termine. El problema es resistirse cuando el ciclo ya ha decidido avanzar. Nostradamus describió que los que se aferren al reflejo quebrado sufrirán más que los que acepten la nueva imagen. Esa frase parece simple, pero es profunda. Cuando la realidad cambia, seguir intentando verla como antes genera dolor. Marzo no será necesariamente dramático para todos. Para algunos será una revelación silenciosa. Para otros, un choque frontal con la verdad. Pero nadie quedará completamente intacto ante un cambio de ciclo de esta magnitud. El año de los desaparecidos implica que lo artificial se desintegra más rápido que lo auténtico. Si algo en tu vida depende exclusivamente de la apariencia, de la validación externa o del miedo a perder, es probable que sientas la sacudida con mayor intensidad. Si en cambio, has construido desde la coherencia y la conciencia, el tránsito será más fluido. No es castigo, es consecuencia de vibración. Febrero actúa como filtro, marzo como manifestación. Muchos ya han comenzado a notar señales, desconexiones digitales, confusiones en sistemas que parecían infalibles, cambios repentinos en discursos oficiales, alianzas que se rompen sin explicación clara. Son movimientos de placas invisibles, pero más allá de lo externo, la señal más clara está en tu interior. Te sientes más introspectivo, más selectivo con tus palabras, más consciente de lo que consumes y con quién compartes tu energía. Esos son síntomas de reajuste. No todo el mundo lo percibe. Quienes lo sienten primero suelen ser los más sensibles a los cambios colectivos. Y aquí es donde la advertencia se convierte en responsabilidad. Si sientes el llamado, no lo ignores, no lo ahogues con distracciones, no lo trivialices. Nostradamus escribió que quien escuche el eco antes del estruendo, tendrá ventaja en la oscuridad. Esa ventaja no es poder sobre otro, es claridad. Claridad para decidir con quién caminar. Claridad para soltar lo que ya no resuena. Claridad para no hundirse cuando otros entren en pánico. El año de los desaparecidos no es el fin del mundo. Es el fin de ciertas ilusiones. Y cuando las ilusiones caen, muchos sienten que el mundo se derrumba, aunque en realidad solo se está revelando. Marzo marca la exposición. Lo que estaba oculto saldrá a la superficie.
Lo que era frágil mostrará sus grietas, lo que era sólido demostrará su resistencia, y tú tendrás que elegir desde qué lugar responder. Desde el miedo, tratando de retener lo que se desvanece, o desde la conciencia, entendiendo que cada desaparición deja espacio para algo más auténtico. No se trata de esperar catástrofes, se trata de prepararse interiormente, porque cuando un ciclo termina, no pregunta si estabas listo, simplemente termina, y cuando el siguiente comienza, solo quienes han comprendido la transición pueden caminarlo sin perderse. Marzo no será un trueno para todos. Para algunos será un susurro que confirma lo que ya sabían. Para otros será la sacudida que los despierte. Pero el año de los desaparecidos ya está en movimiento. La pregunta no es si ocurrirá. La pregunta es qué parte de tu vida desaparecerá con él, y si lo que queda será más real que lo que se fue. Y aquí es donde la mayoría comete el error más peligroso. Creen que lo que desaparece es siempre externo, que serán gobiernos, sistemas, figuras públicas o estructuras visibles las que se desmoronen primero. Y sí, algunas lo harán, pero lo que Nostradamus insinuó con mayor precisión fue algo más íntimo, más silencioso y más perturbador. Desaparecerá la falsa seguridad. Durante años, el mundo ha vivido bajo la ilusión de estabilidad permanente. Economía predecible, tecnología controlable, narrativas dominantes incuestionables. Esa sensación de continuidad es el pegamento psicológico que mantiene cohesionada a la sociedad. Cuando ese pegamento se agrieta, el individuo se enfrenta a algo que no puede delegar, su propia conciencia. Marzo representa el punto en que la ilusión de permanencia empieza a resquebrajarse, no necesariamente a través de un evento único, sino por acumulación. Noticias que ya no encajan entre sí, versiones oficiales que se contradicen, información que cambia con demasiada rapidez, sensación colectiva de que algo no está del todo claro. Y cuando la claridad externa se pierde, la única brújula real es interna. Nostradamus habló de la niebla que dividirá al pueblo. No se refería solo a confusión política o social. Se refería a un estado mental donde la información se multiplica, pero la verdad se diluye. En ese escenario, las personas se separan en dos grandes grupos, los que buscan profundidad y los que se aferran a la superficie. El año de los desaparecidos no solo implica perder personas o estructuras, implica perder la coherencia narrativa. La historia que te contabas sobre tu vida puede empezar a parecer insuficiente. El rol que desempeñabas puede sentirse obsoleto. Las metas que perseguías pueden dejar de tener sentido. Eso también es desaparición. Y cuando ocurre, muchos entran en pánico. Intentan llenar el vacío rápidamente. Se aferran a cualquier nueva certeza que prometa estabilidad inmediata. Pero la transición de ciclo no funciona así. El vacío no se llena con prisa, se atraviesa con conciencia. En febrero, la presión aumenta. Es como si el aire se volviera más denso. Las conversaciones adquieren un tono más urgente. Las decisiones se sienten más definitivas. Hay menos espacio para la ambigüedad. Y en marzo, el punto de inflexión se vuelve tangible. Algunas personas sentirán rupturas repentinas. Otras recibirán noticias que cambian la dirección de sus planes. Otras simplemente despertarán con una claridad que no tenían antes y sabrán que algo terminó. No será dramático para todos, pero será irreversible para muchos. Nostradamus dejó una advertencia críptica. Quien no revise su nombre antes del tercer mes, llorará lo que no comprendió. Durante siglos, esa frase fue interpretada como referencia a títulos nobiliarios o linajes. Pero el nombre también es identidad personal. Revisar tu nombre no significa cambiarlo, significa cuestionar quién crees que eres. ¿Eres realmente la versión que has proyectado al mundo, o eres una suma de expectativas ajenas? Cuando la identidad construida sobre apariencias pierde coherencia, el ciclo la desmantela. Marzo será un espejo. Y no todos estarán preparados para verse sin filtros. El año de los desaparecidos también implica algo más profundo, la reducción de ruido. En los grandes cambios históricos, el exceso de estímulos se vuelve insostenible. El sistema colapsa no solo por lo que ocurre, sino por la saturación. Cuando la mente colectiva ya no puede procesar más contradicciones, entra en estado de ruptura.
Esa ruptura puede manifestarse como apatía masiva, como radicalización, como indiferencia o como búsqueda espiritual intensa. Porque cuando lo externo deja de ofrecer respuestas coherentes, la conciencia comienza a girar hacia adentro. Y eso es precisamente lo que define un cambio de era. No se trata de destrucción física masiva, se trata de transformación perceptiva. Quienes sientan en febrero que algo dentro de ellos ya no encaja con la narrativa dominante, deben entender que no están solos. Están percibiendo el reajuste antes que otros. Pero aquí está el punto clave. Percibir no es suficiente. Hay que decidir cómo responder. Nostradamus advirtió que los que comprendan y no actúen sufrirán doblemente. La conciencia sin acción genera tensión interna. Saber que un ciclo termina y seguir viviendo como si nada pasara crea conflicto. Por eso febrero es preparación. Marzo es ejecución. No significa huir, ni alarmarse, ni romper con todo de forma impulsiva. Significa observar con lucidez, reducir distracciones, simplificar prioridades, fortalecer vínculos auténticos, porque cuando lo superficial desaparece, solo queda lo esencial. Y el esencial no grita. Es silencioso, es firme, es coherente. El año de los desaparecidos pondrá a prueba la autenticidad. Relaciones basadas en conveniencia perderán fuerza. Proyectos sin propósito real perderán impulso. Estructuras sostenidas por miedo se volverán insostenibles. Pero aquello que esté alineado con verdad profunda resistirá. No se trata de sobrevivir al cambio, se trata de atravesarlo con conciencia. Marzo no será una fecha mágica en el calendario. Será el punto en que el proceso ya no pueda ignorarse. Muchos mirarán atrás y dirán, ahí comenzó todo. Pero en realidad, habrá comenzado antes, en febrero, en los pequeños ajustes, en las conversaciones incómodas, en las decisiones internas que nadie más vio. El cambio nunca empieza en la multitud, empieza en la mente. Y cuando suficientes mentes cambian, el mundo lo refleja. El año de los desaparecidos no es una sentencia. Es una transición. Desaparecerán ilusiones, desaparecerán máscaras, desaparecerán narrativas agotadas, y lo que quede será más crudo, pero también más real. La pregunta final no es si marzo traerá cambio. La pregunta es si estás dispuesto a dejar desaparecer lo que ya no te representa, porque resistir lo inevitable solo prolonga el dolor. Aceptar el ciclo lo convierte en evolución, y la evolución, aunque incómoda, siempre conduce a una forma más auténtica de existencia. Marzo no marcará el fin del mundo, marcará el fin de un modo de verlo. Y eso para muchos será suficiente para sentir que todo cambió.